demasiada retardación en su tramitación y por ende ese malestar social, ese malestar familiar que ocasionaba la dilación exagerada de un proceso tan importante como era el proceso de divorcio. Sin embargo, ahora en la vía extraordinaria es uno de los procesos que tiene mayor celeridad. Es una innovación que ha llamado muchísimo la atención cuando empezó a tramitárselo, pues llamaba tremendamente la atención y sorprendía mucho que después de muchos meses y hasta años de litigar un divorcio, se lo podía resolver ahora en una única audiencia. Entonces, el divorcio es uno de los procesos que ha sufrido la mayor, que ha mutado, pero sí, traer consigo una celeridad procesal que dé al núcleo social que es la familia, que es lo más importante en última instancia. Bien, tenemos en segundo lugar a la declaración judicial de filiación, tenemos también a la impugnación de filiación, tenemos a la negación de maternidad o de paternidad, tenemos a la comprobación de matrimonio o de unión libre cuando esta última no sea registrada. Se refiere a la unión libre. Por determinación de la Ley 603, las uniones libres deben también ser registradas en el Servicio de Registro Cívico. ¿Y qué pasa cuando no existe ese registro? Necesariamente ha de tener judicial en un proceso extraordinario para que se compruebe la existencia de esa unión libre. Igualmente, mediante la vía extraordinaria se tramita la oposición al matrimonio. Se tramita también la declaración de interdicción y por ende la cesación de la interdicción. Tenemos a la suspensión, extinción o restitución de la autoridad de la madre o del padre en casos emergentes de desvinculación conyugal. Y finalmente, mediante la vía extraordinaria, tramitamos una de las más importantes figuras de nuestra economía procesal familiar, cuál es la asistencia familiar. Bien, esa es la gama de procesos que deben ser tramitados en la vía extraordinaria, reitero, en una única audiencia. Ahora vienen estos procesos que son sumamente breves. La naturaleza de estos procesos hace que muchos de ellos no necesiten siquiera una audiencia, sino que pueda resolverse de forma inmediata, como dice su nombre, por el juez. Entonces, este es un proceso totalmente breve, es un proceso que lleva intrínsecamente el principio de la celeridad procesal. Tenemos entre ellos la emancipación por desacuerdo, tenemos la constitución de patrimonio familiar, la autorización judicial para la administración de bienes de menores, el desacuerdo de los padres, tenemos los procesos voluntarios, los cumplimientos de acuerdo y otra interesante figura que es la asistencia familiar cuando existe acuerdo. ¿Qué significa esto? Que cuando media ya un acuerdo, un acercamiento entre las partes, cuando los padres de un menor se han puesto de acuerdo sobre la asistencia para no es necesario acudir a la vía extraordinaria para llevar adelante un proceso de asistencia familiar, sino que mediante ese acuerdo, con esa prueba preconstituida del acuerdo, se puede acudir al proceso de resolución inmediata para tramitarlo de esta manera. Bien, habiendo conocido toda esta gama de procesos, habiendo recordado en realidad toda esta gama de procesos, vamos a pasar a hablar un poco del divorcio, que es lo que se me ha solicitado para este conversatorio. El divorcio en sede judicial. La Ley 603, reitero, ha traído esta novísima figura de la desvinculación conyugal en un proceso extraordinario y absolutamente breve. Procede también en la vía notarial, bueno, pero esa es materia de... En la vía judicial procede cuando existe la ruptura del proyecto de vida en común que tenían los cónyuges, cuando hay acuerdo de partes
o cuando existe voluntad de una de ellas únicamente para la ruptura. Pero, en última instancia, todos estos tienen un común denominador que es la ruptura de ese proyecto de vida que emprendieron los cónyuges con el matrimonio. ¿Quiénes pueden ejercer esta acción? Lógicamente, la puede ejercer cualquiera de los cónyuges, o también pueden hacerlo ambos simultáneamente. Pueden hacerlo por sí o por representación, vale decir, por intermedio de un apoderado. Esta demanda tiene que ser presentada de dos maneras. Puede ser con el acuerdo regulador ya elaborado, cuando las partes, cuando los cónyuges se han puesto de acuerdo en los efectos que traerá su divorcio, los efectos personales y los efectos patrimoniales, pueden plasmarlo en un acuerdo que se llama el acuerdo regulador de divorcio y acudir al juez ya munidos de ese acuerdo a tramitar su divorcio. O puede también que no exista ese acercamiento y acudan al juez para que sea él quien se encargue de determinar esas medidas. Una vez admitida la demanda, se cita a la parte demandada, y no es necesario esperar su contestación para que la autoridad judicial emplace a las partes a comparecer a una audiencia en el término de 3 meses, con el objeto de que se ratifique o se desista de esa demanda, lógicamente por parte del demandante, que es el único que tiene el poder de ratificar y también el poder de desistir de su acción. Lo interesante de esta figura, de esta novel figura, es que la autoridad judicial no debe ya emitir ningún juicio de valor a objeto de una posible reconciliación. Y esto es algo que nos ha llamado mucho la atención tanto a los administradores de justicia como a los litigantes, que algo que por naturaleza era conciliable, que además se acudía al juez para que él, con la facultad que tiene y con el deber que el Estado le otorga de preservar la célula social, tratara pues de recomponer esa esencia, en su esencia, esa célula. Sin embargo, ahora existe una prohibición de que el juez pueda intentar la reconciliación de la pareja. Esta fue una situación que llamó muchísimo la atención porque, bueno, se había cambiado increíblemente la naturaleza de la conciliación en ese sentido. Lo único que le está permitido al juez conciliar son los efectos del divorcio, o sea, la situación de los hijos, la asistencia familiar, etc. Pero no así el tratar de reconciliar a los cónyuges. Continuamos. Llega la fecha señalada y de persistir la voluntad del demandante, se dicta sentencia en el acto declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión libre. Si corresponde, si existe un acuerdo, se homologa una vez estudiado y si cumple con todos los requisitos legales, no le queda al juez más que homologar la voluntad de las partes. Lógicamente, cuando se respete la ley, las buenas costumbres, etc. Y no afecte ningún derecho ni ninguna garantía, especialmente de los menores. ¿Qué efectos tiene la sentencia de divorcio una vez desvinculadas las partes y una vez que esa sentencia haya adquirido ejecutoria? Vale decir que no haya sido apelada, que no haya sido impugnada de ninguna manera por ninguno de los litigantes. Los efectos son, en primer lugar, la cancelación del matrimonio ante el servicio del registro cívico, mediante un documento que lo denominamos la ejecutorial de ley, que es un resumen de los actuados procesales y sobre todo lleva la parte de la sentencia que determina la disolución del vínculo matrimonial y la orden al servicio del registro cívico de cancelar esa partida matrimonial. Otro de los efectos es la asistencia familiar para algunos de los cónyuges que no tengan los medios suficientes, pero eso sí, con el requisito de que esa falta de recursos económicos sea porque adolece de una enfermedad grave que le impide el sustento.
¿Me escuchan, no? Sí. Bien. Sí, doctora, está bien el audio. Sí, la escuchamos. Perfecto. Finalmente, otro de los efectos. Doctora, silencio. Doctora, no se le puede escuchar muy bien. Sería bueno que apaguen sus audios para que se escuche bien. Todos deberían apagar sus audios para que se escuche mejor. Sí, por favor, solicitamos a todos los participantes que apaguen sus audios y que únicamente dejen la participación de la docente. Bien, se me escucha ahora, ¿no es cierto? Sí. Ahora sí, doctora, por favor. Bueno, finalmente, también a la guarda de los hijos, el juez determinará, si es que las partes no lo han hecho voluntariamente, determinará el destino de los hijos, vale decir, la guarda, y por ende, el régimen de visitas del progenitor que no haya sido beneficiado con la guarda. Y por último, el último efecto de la sentencia de divorcio es que las partes quedan en libertad de estado. Vale decir que pueden volver a contraer nuevo matrimonio o nueva unión libre, ya sea con una tercera persona o inclusive con la misma persona de la que se han divorciado. Entonces, estos son todos los efectos que trae una sentencia de divorcio. Habiendo concluido con esta parte de la charla, habiendo concluido con los efectos del divorcio, es que voy a agradecer mucho la participación de todos ustedes, agradecer la tolerancia por estas situaciones técnicas que nos han impedido llegar a ustedes de una mejor manera, de una manera más clara, pero bueno, son los bemoles de la tecnología. Participación de todos, agradezco mucho la posibilidad de haberme permitido llegar a todos ustedes y de compartir estos minutos recordando importantísimos institutos del derecho familiar. Buenas noches, doctora. Agradecerle a usted. ¿Hay alguna forma de ponernos en contacto con su persona? Si tienen ustedes alguna duda, con gusto la voy a resolver. Y si quieren contactarme, bueno, contactémonos a través de ESAM, de la Universidad Siglo XX. Será un gusto para mí poder estar en contacto. En realidad, en este momento quisiéramos que algunas personas intervengan con sus consultas. Aló, sí. Bueno, doctora, ¿me escucha? Sí. Hola. Sí, doctora, ¿me escucha? Gracias, doctora. Muy buenas noches. Primeramente, agradecerle por el cursito que nos está expresando. Bueno, y lo siguiente, para ser más concreto con la pregunta, es, de acuerdo al último inciso que nos has referido, de acuerdo a dar el criterio adelantado por el juez en tema de resolución del tema de la asistencia familiar, respecto a lo que se da al entendido de que, por ende, cuando se asiste el obligado a dar una asistencia familiar, ¿es de hecho pronunciarse en el tema de las visitas o por hecho el ende como juez controlador del proceso tiene la capacidad y tiene la función de otorgar sí o sí las visitas, o es necesario que es la petición de parte para el tema de visitas? No sé si estoy dejándome entender, doctora. Aló. Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, la escucho. No sé si es que pude... He entendido la pregunta. Mire, el régimen de visitas no es únicamente un derecho, es un deber del progenitor que no obtuvo la guarda. Ustedes saben que los progenitores tienen iguales derechos e iguales obligaciones. Por lo tanto, el hecho de que no se hayan puesto de acuerdo, de que en su acuerdo regulador no esté inserto
tema específico de la guarda, no obsta de que sea el juzgador quien determine esta situación. Es más, el Código de las Familias dice que si las partes no han logrado avenirse en algún punto de estos, es el juez quien tiene la obligación de proveer a estas medidas. Entonces, siendo una obligación de uno de los progenitores el régimen de visitas, lógicamente el juez ha de tener que manifestarse sobre este punto. Gracias, doctora, gracias, muchas gracias. A usted. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Quisiera hacer una preguntita yo. Mire, cuando da la resolución ya de un divorcio que ha estipulado que el padre tiene que pasar una asistencia familiar mensual, y teniendo en cuenta que para el papá no está trabajando, presentar antes al juzgado un memorial solicitando se pueda parar en el caso de que haya un accidente, digamos, para que el papá no pueda pasar esta asistencia familiar. ¿Qué pasa en esta situación con la coyuntura actual? Si el papá no está trabajando y no puede pasar una asistencia familiar, ¿qué opción podríamos darle para que no se le acumulen las pensiones en este tiempo? Esa sería mi pregunta. Bien, si he logrado captar su pregunta, se refiere a la coyuntura actual, ¿no es cierto? De que no le es posible otorgar por falta de medios económicos la asistencia. Sí, porque ¿Es esa el papá su pregunta? actualmente está trabajando, bueno, no está trabajando porque con la coyuntura actual no tiene trabajo, entonces se ve imposibilitado de poder pasar las pensiones en este tiempo. Entonces, para evitar que pueda tener problemas posteriores, entonces, ¿qué opción podríamos darle? Bien, la asistencia familiar como consecuencia de un divorcio, o ya sea una asistencia familiar accionada autónomamente, tiene también una característica, que es la modificación. La asistencia familiar ha de modificarse en el tiempo de acuerdo a las necesidades del beneficiario y también de acuerdo a la situación económica del obligado. Lo que usted me plantea cae en esa segunda parte, en la posibilidad económica del obligado. Si sus recursos han disminuido, si su capacidad económica ha disminuido, puede el obligado acudir a una figura que se llama la modificación de la asistencia familiar. En este caso, solicitar la reducción de la asistencia familiar por causa de su situación económica inestable. Pero necesariamente tiene que accionarlo. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Quería hacer una... Hola. Doctora, ¿me escucha? Lo escucho, continúe. Bueno, mi nombre es Renato López. Doctora, lo siguiente, doctora. Cuando hacemos un proceso de una filiación paterna, en el caso de la ley familiar nos dispone que en el transcurso de 5 años podemos reclamar la paternidad. Pero resulta que se ha dado muchos casos, doctora, y por la coyuntura social y esto que viene de la conciencia social, diríamos, de algunas parejas, doctora, se van enterando ya que la menor a sus 12 años, inclusive cuando ya son mayores de edad, que no es el progenitor que ha criado. Hola. Se perdió el audio. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Usted tocó el tema de divorcios con acuerdos transaccionales, ¿cierto? En uno de esos temas que me interesa saber, he tenido un conflicto en un juzgado. Si bien es cierto, las partes han llegado a un acuerdo conciliatorio dentro del juzgado de familia. Una de las secretarias dice que cuando se llegan a acuerdos conciliatorios dentro del juzgado de asistencia familiar, ellos ya no elaboran una sentencia. No es lo mismo que cuando no llegan a un acuerdo, dice. Y esa es mi duda, porque la ley establece de que debe haber una sentencia para ambas partes, pero no la quieren realizar en realidad. Imagino que el proceso suyo es de resolución inmediata.
Efectivamente, doctora, es de resolución inmediata, pero en ese tipo de resoluciones inmediatas no emiten tampoco una sentencia donde las partes están de acuerdo, digamos, ¿no? Bien, en este caso, el artículo 447 nos dice de que en una situación como la que usted plantea, la autoridad emite una resolución dentro de los siguientes 5 días. Esta resolución no dice que sea sentencia ni tampoco dice que sea un auto definitivo. Esta es una situación que ha llevado a ciertos conflictos. En algunos distritos se ha estado aplicando el hecho de hacérselo mediante un auto definitivo, que tiene de alguna manera la calidad de una decisión final. Sin embargo, en otros distritos hemos visto de que para que tenga esa fuerza coercitiva, necesariamente lo hacen mediante una sentencia. Este es uno de los vacíos que tiene la ley cuando nos dice que emite resolución y no nos señala si es sentencia o es auto. Cosa distinta que con el anterior artículo que nos habla de un auto definitivo. Entonces, yo creo que depende mucho de la visión del juez y en todo caso de estos conversatorios y de los conversatorios y reuniones que se tienen a nivel del órgano judicial, tendrían los jueces que ponerse de acuerdo sobre cuál es la resolución, qué tipo de resolución ha de tener este proceso específico de la asistencia familiar con acuerdo. Buenas noches, una consulta. Doctora, buenas noches. Por Una webinar, consulta. también a los organizadores. Sí. Mi consulta es la siguiente. Respecto de en el tema de patria potestad, el padre es extranjero, colombiano, pero está cumpliendo con con la asistencia familiar a cabalidad. El problema es que la mamá no deja verlo, obviamente sin tomar en cuenta nuestras circunstancias de la cuarentena en todos los países. El padre quiere comunicarse con el hijo a través de videoconferencias y el padre no le deja. Entonces el papá quiere ya pelear la patria potestad y bueno, ¿cuán es esta situación, tomando en cuenta el artículo 216 de la ley 603? Bien, no conozco todos los pormenores, ¿no? De todo lo que ustedes vayan a preguntarme, si es un caso específico, yo no puedo conocer todos los detalles que rodean. Sin embargo, voy a darle una respuesta más genérica, más general. La ley 603 es clara cuando nos dice que ante la negativa injustificada de uno de los progenitores para la visita del que no tiene la guarda, se tiene que denunciar esto al juez y el progenitor que tiene la guarda puede inclusive perderla en favor del otro padre. Entonces, lo que tiene que hacer usted en el caso específico es que si no existe un justificativo que amerite que el padre no vea al hijo o a la hija, debe necesariamente acudirse al juez que conoce la causa para que, mediando los informes de las defensorías, los informes técnicos y sociales, pueda resolverse esta situación. Y les reitero, si esto es injustificado, la madre corre el riesgo de perder la guarda en favor del padre en este caso. No importa la nacionalidad, doctora, porque en realidad es injustificado, es totalmente injustificado. No, y de ninguna manera. Debemos acudir a la defensoría también, ¿no es cierto? La nacionalidad no tiene nada que ver si el padre está ejerciendo y está cumpliendo con sus deberes. No tiene nada que ver, de manera que él también puede acudir a la justicia en procura de que se le tutele su derecho sobre su hijo. Hola. Muchísimas gracias, doctor. Doctora, buenas noches. Pregunta, doctora, acerca. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está? Quería hacerle una consulta. Mire, hay un caso
donde son dos personas mayores, donde solo tienen una propiedad, que sería una casa. Los hijos ya son mayores y una parte quiere dejarle la casa a los hijos, bueno, darles algo así, quiere partir a los dos hijos que ya son mayores de edad, y la otra parte no, porque alega que vive ahí y que no tiene donde ir, incluso perdió el trabajo por una enfermedad. No sé, en ese caso, ¿cómo podríamos proceder o cómo debería hacerse? Bien, si usted recuerda, hemos visto en los procesos de resolución inmediata, existe una figura que se llama el desacuerdo de los padres. Entonces, si este es si este inconveniente que están teniendo los progenitores es respecto de un bien que tratan de otorgar a los hijos, necesariamente ha de tener que acudir a un proceso de resolución inmediata para que sea el juez, mediante él, que se dirima esta situación. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Hola. Doctora, buenas noches. Buenas noches, la escucho. Doctora, nos ha hablado usted de una resolución de sentencia. ¿Ya? ¿Hola? Hola. Sí. Doctora, usted nos ha hablado cuando se llega a una resolución de sentencia, nos ha hablado también usted que hay libertad de Estado. Sí. En el caso que en la pareja ya disuelto el matrimonio, la mujer se quede con la guarda de los hijos, el régimen de visitas, y decida nuevamente contraer nupcias, contraer un nuevo matrimonio. Esto no corre en peligro su asistencia familiar al enterarse que el ex marido se da cuenta que le está contrayendo nuevas nupcias. Esa sería, no podría tal vez la asistencia de negarla. La asistencia familiar, ¿en favor de quién? Acláreme. Y como le decía, la señora se queda con la guarda de los hijos y el régimen de visitas más la asistencia familiar. Ya, pero acláreme, la asistencia familiar, ¿en favor de quién es su preocupación? En favor de la señora. Ah, bueno. Al enterarse... Bien, la ley 603 determina que el cónyuge puede ser beneficiario de la asistencia familiar, pero con determinados requisitos, ¿no? Esta asistencia cesa cuando ese cónyuge beneficiario contrae nuevas nupcias, de manera que la pregunta suya está respondida mediante la ley. Si la señora que estaba actualmente recibiendo asistencia familiar contrae nupcias con una tercera persona, lógicamente esa asistencia ha de cesar en favor de ella. Doctora, buenas noches. Una consulta, doctora. Algo puntual, doctora. Dígame. Sí, hola, ¿me escucha? Hola, doctora. Doctora, buenas noches. Tengo una pregunta. No sé si esta asistencia familiar contrae nupcias con una tercera persona, lógicamente esa asistencia... Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Sería bueno que apaguen su micrófono para que se entienda. Doctora, tenemos una consulta. Hola. Por favor. Uno por uno, por favor. Mucho consulta. quieren a la doctora. Seguramente todo. Como se dijo en inicio, para hablar que se levanten la mano. La anfitriona tiene que moderar el orden de los que van a preguntar, por favor. Lo siguiente, doctorita. Seguramente todos mis colegas han ido viendo esta situación, tal vez en el ámbito jurídico y más derecho. Uno nos da la mano, ¿cómo no? En caso de que una pareja haya tenido un hijo o dos niños y se haya fijado la asistencia familiar toda vez que estaba habiendo amenazas de desvinculación familiar y se ha fijado una asistencia familiar. En el caso de que vuelva la pareja a convivir y sigan viviendo juntos, siga el hombre o dándoles suministros para evitar toda situación,
una vez que se vuelvan a pelear después de unos 2 o 3 años, posiblemente, suele pasar, y qué es lo que pasaría con la etapa donde estaba viviendo el hombre ahí junto con la esposa y los hijos. ¿Dónde queda esa asistencia familiar de los meses que estaban juntos? Porque he visto en muchos casos que han venido igual a mi oficina a decirme que querían cobrar y algunos que les estaban cobrando este tiempo que estaban viviendo juntos. Mire, esto que usted plantea es una situación muy común, muy recurrente. Ocurre que corre una asistencia familiar, sin embargo, la pareja retorna a la convivencia. Por el principio de lealtad procesal y de buena fe, tendría que cesar esa asistencia. Vale decir, durante el tiempo que el esposo ha vuelto a la vida en común, que el esposo ha estado... La mamá, ¿dónde está? Que el esposo ha convivido, no tiene por qué ponerle la asistencia familiar. Pero esto, lamentablemente, tiene que ser objeto de una controversia, tiene que ser probado, porque ocurre que cuando falta la buena fe, la beneficiaria de la asistencia familiar niega que haya habido ese nuevo acercamiento, ese retornar a la vida en común, y pretende hacer una liquidación que englobe ese tiempo de la convivencia. Esto no es correcto, pero les reitero, lamentablemente esto está sujeto a tener que probárselo. Si la beneficiaria actúa de buena fe, se excluirá ese tiempo de la convivencia para retomárselo cuando nuevamente salió del hogar conyugal. Pero si no es así, si no existe buena fe, ha de tener que sometérselo a un término probatorio. Doctora, disculpe, buenas noches a toda la audiencia. Complementando el tema de ese tema de asistencia familiar. Dicen Alejandra, por favor. Doctora. Y a todos los participantes, Dicen Alejandra, por favor. A todos los participantes. Doctora, muchas gracias por la intervención. Sabemos que usted tiene otro compromiso. Es la hora en la que debemos cerrar las intervenciones. Sin duda alguna, un otro conversatorio, una otra reunión también de manera virtual. Vamos a convocar a todos los participantes para que puedan unirse a la siguiente reunión. Le agradecemos muchísimo, doctora. A los participantes, no dejen de comunicarse. Muchas gracias, doctora. Muy productiva su exposición. Y a las personas que... Gracias, doctora. Con esta simplemente comuníquese con sus asesores y les damos muchísimas gracias. Gracias, doctora, y a todo el equipo de SAM. Sin duda, estaremos con todos ustedes para brindarles mayor información. Sugiero que mediante el WhatsApp se reciban las preguntas y absolverlas con sus... Y la agradecida con todos los colegas que han acompañado esta noche el conversatorio. Para mí ha sido un tremendo honor compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora. Me despido de todos ustedes. Espero que esta pequeña por lo menos nos refresca los conocimientos, ahora que estamos un poco alejados de la actividad, de nuestras comunes actividades. Muchas gracias a todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Cuídense, quédense en casa, tomen todas las medidas de seguridad. Un gusto. Gracias, doctora. Un gusto. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Quédense en casa. Quédense en casa. Una consultita. Del grupo nos puede enviar el video, por favor. Gracias, doctora. Sugiero, doctora, que se reciban las